Un comandante en jefe es responsable de miles de vidas y debe poseer visión, disciplina y una confianza absoluta en sus tropas. Alejandro Magno fue un líder carismático que sabía motivar a los hombres durante su larga campaña. Su habilidad para conectar con los soldados le procuró su lealtad absoluta en el campo de batalla. Todo lo que exigía a sus hombres podía hacerlo él mismo, liderando la carga y compartiendo los peligros con ellos. Estaba al pie del cañón, junto a sus soldados de menor rango. A muchos de ellos les conocía por su nombre. Habían pasado mucho tiempo juntos en aquella campaña. Eso creaba unos lazos muy estrechos. A lo largo de los siglos, numerosos jefes militares han recurrido a las brillantes estrategias de Alejandro en la batalla. Los emperadores romanos se vieron inspirados por el autocrático Alejandro. Le veneraban porque logró lo que otros pensaron que era imposible. Se dice que cuando Julio César cumplió los 32 años, lloró amargamente al pensar que sus logros no eran tan grandes como los de Alejandro. En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los judíos. Pero volver a una tierra que sus abuelos habían abandonado hacía décadas era todo un desafío. Y muchos judíos que habían triunfado en la vida se quedaron en Babilonia. Solo los más aventureros y los más profundamente religiosos se fueron a Jerusalén a reconstruir el templo. En cuanto llegaron los exiliados, se empezó a trabajar en el segundo templo. El libro de Ezra describe la emoción que invadía el ambiente. Los únicos que vivían cerca eran extranjeros, que habían sido obligados a establecerse en Israel tras el exilio de las tribus israelitas del norte. Los extranjeros hacían lo que podían para evitar que los que habían regresado pusieran el pie en Jerusalén, porque les veían como rivales por el control de la región. 80 años después de su llegada, el regreso a la patria de los exiliados parecía un tremendo error. Pero entonces llegó un hombre notable a Jerusalén. Se llamaba Ezra y había sido enviado por el rey de los persas para restaurar el orden en Jerusalén. Artajerjes, rey de reyes, dijo al sacerdote Ezra: «Saludos, estas son mis órdenes. Te mandaré a Judea y a Jerusalén». Ezra les preparaba una sorpresa. Ezra no llegó a Jerusalén con las manos vacías. Llegó con un libro. Y es casi seguro que el libro era la Torá, con los 5 primeros libros de la Biblia, en la misma forma que la conocemos hoy. Y dijo a esa gente: «Esto es lo que somos y así es como debéis vivir». Ezra reunió a toda la gente de Judea en una plaza cercana al templo y les leyó los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Ezra fue prácticamente un nuevo Moisés, dando a conocer la ley. Él se levantó y dijo al pueblo que si hasta entonces no sabían exactamente lo que tenían que hacer, a partir de ese día sí sabrían siempre lo que estaba bien. Y todo estaba en ese documento, ahí mismo. Después de la ceremonia en la que Ezra leyó la Torá,
la gente de Judea tuvo que firmar un contrato aceptando vivir según las leyes de la Biblia. Una ley prohibía a los judíos casarse con gentiles para evitar que adoraran dioses extranjeros. Pero en los años de tumulto que habían pasado desde el regreso, muchos judíos se habían casado con mujeres gentiles. Después de muchas deliberaciones, Edra decidió que no le quedaba más remedio que ordenar a esos hombres que se divorciaran de sus esposas. Habéis cometido traición casándoos con mujeres gentiles. Habéis añadido peso a los pecados de Israel. Pero ahora, dad gracias a Yahvé, el Dios de vuestros antepasados, y obedeced su voluntad, separándoos de vuestras mujeres gentiles. El concepto que tenía Ezra es que el pueblo judío era un pueblo sagrado. Zera Kodesh les llamaba. Y era muy importante para él, precisamente porque no vivían solos, sino entre otra gente. Por eso era muy importante crear una especie de estado religioso, separado del estado físico real. El estado religioso lo formarían los judíos, que se casarían entre ellos y serían la semilla sagrada. El divorcio de las esposas extranjeras, con el que algunos judíos estaban muy en desacuerdo, era una señal de los desafíos que aún estaban por llegar. La Biblia solía hablar en metáforas, y desde el momento en que Ezra la hizo pública, la gente empezó a discutir violentamente su auténtico significado. Hay todo tipo de sociedades que tienen desacuerdos, y es normal que ocurra, sobre todo con un grupo de gente que vuelve del exilio. Todos tenían su visión de lo que debía ser la sociedad, una vez volvieran a ella. Pero precisamente porque era gente que volvía los ojos hacia el pasado, que soñaba con el regreso, sus desacuerdos se convertían rápidamente en desacuerdos sobre el texto que hablaba de ese pasado, desacuerdos sobre las Escrituras.